Seguimos con el curso de física y ahora nos toca ver el campo eléctrico. Por ejemplo, cuando yo hablo, las partículas del aire están vibrando y esas partículas del aire cuando vibran hacen que el sonido viaje hacia ustedes. El aire es el medio por el cual el sonido se está propagando para que ustedes me puedan escuchar. Así necesita también las cargas eléctricas un medio para que puedan manifestar sus efectos. Y ese medio donde las cargas eléctricas manifiestan sus efectos de atracción o repulsión se conoce como campo eléctrico. Si yo tengo una carga eléctrica puntual, o sea una carga esférica pequeñita que parece un punto, y suelto acá una carga positiva, positivo con positivo se repele. Esta línea me indica que si se suelta una carga de prueba puntual y positiva acá, esa carga de prueba puntual y positiva está siendo repelida por esta carga fija. Entonces su trayectoria va a ser desde este punto hacia afuera. Estas líneas de fuerza me indican que por donde sea que se suelte una carga positiva, positivo con positivo, plin, se repele. Positivo con positivo, plin, se repele. Positivo con positivo, plin, se repele. Entonces aparece acá repulsión en todas las direcciones. Si la carga eléctrica es positiva, genera un campo eléctrico que es saliente. En cambio, si la carga es negativa y yo suelto una carga positiva, porque siempre la carga de prueba va a ser positiva. Entonces, si yo suelto acá una carga positiva, positivo con negativo se atraen. Acá aparece la fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción, esta línea de fuerza que va hacia la carga me indica que la partícula de prueba soltada positiva sería atraída. En cualquier posición que se suelta la partícula positiva se manifiesta una fuerza de atracción. Conclusión: si la carga es positiva, su campo eléctrico que genera a su alrededor va a ser saliente. Si la carga eléctrica es negativa, el campo eléctrico asociado a esta carga va a ser entrante. Son infinitas líneas de fuerza que no se van a tocar. Ahora, si yo tengo un campo dipolo generado por dos cargas, una positiva y otra negativa, yo sé que la carga, el campo eléctrico sale del positivo y entra al negativo. Entonces, como sale del positivo y entra al negativo, sale del positivo y entra acá este negativo. Son líneas de fuerza que salen del positivo y están entrando a esta carga negativa. Y las líneas de Faraday me dicen que la concentración de líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La carga 1 es como 10 líneas, como la carga 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La carga 2 es como 7. La carga es proporcional al número de líneas que sale o entra de él. Saliente del positivo, entrante al negativo. Ahora, ¿cómo determino el valor del campo eléctrico en un cierto lugar de la carga? El campo eléctrico en cierta región del espacio a una cierta distancia de la carga que genera el campo eléctrico se determina de la siguiente manera. Esta carga que genera el campo eléctrico es positiva y en este punto P voy a soltar una carga también positiva. Positivo con positivo se repele. Pero si la carga es negativa y suelto acá una carga positiva, negativo con positivo, plin, se atraen. Entonces, esta línea de campo eléctrico se debe dibujar colineal a la distancia entre la carga y el punto. Si la carga es positiva, en el punto se dibuja el campo eléctrico que está escapando de la carga. Pero si la carga es negativa, en el punto se dibuja el campo eléctrico regresando a la carga. Si la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. Si la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante. Y la intensidad del campo eléctrico se determina de la siguiente manera. A una distancia de la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de Charles Agustín Coulomb, que vale 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga que genera el campo. Si la carga que genera el campo es positiva, no hay problema. Si la carga que genera el campo es negativa, no se coloca el signo. El signo solamente sirve para hacer el dibujo del vector campo eléctrico, para saber qué es lo que debería pasar si se suelta una carga positiva en este lugar
o acá, ¿sí? La intensidad del campo eléctrico constante carga en valor absoluto, si es positivo no hay problema, si es negativo no se coloca el signo, sobre la distancia de separación elevado al cuadrado. Se parece a la fórmula de la fuerza eléctrica, solo que le faltaría la otra carga eléctrica. Y el campo eléctrico se mide en Newton por Coulomb, ¿sí? Donde Q viene a ser la carga eléctrica que se mide en Coulomb, D viene a ser la distancia que se mide en metro, todo en el respectivo sistema internacional de unidades. Problemita número 1. Determine la carga Q1 en esta figura, ¿no? Que me dan las líneas de fuerza del campo eléctrico dipolo, esas líneas de Faraday. Nosotros sabemos que el valor absoluto de la carga Q1 es al número de líneas de fuerza que salen del positivo, como el valor absoluto de la carga Q2 es al número de líneas de fuerza que entran al negativo, ¿no? Acá debe ser negativo. Esta carga Q2 es negativa. Ya. Ahora, reemplazamos en la ecuación. Yo sé que el valor absoluto de la carga 1, que no se conoce, incógnita, es al número de líneas de fuerza. Hay que contar bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es a 8. Como el valor absoluto de la carga Q2, que es 3. 3 mili. El término mili por 10 a la menos 3. El signo negativo no se coloca. Es al número de líneas. 1, 2, 3, 4. Es a 4. Cuarta, 2. Entonces la carga Q1 es igual a 2 con 3, 6 milicoulomb. Ahí está. Clave letra B. Listo. Seguimos. Problemita número 2. Una carga de 5 microcoulomb se ubica en el punto A. O sea que acá está la carga. Se ubica en este punto A. Y esta carga Q, dato de problema, es 5 microcoulomb. Determina la intensidad del campo eléctrico en el punto B. Como esta carga es positiva, el campo eléctrico debe ser representado saliendo. Si la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. Esta es la representación del campo eléctrico y yo deseo averiguar cuánto vale dicho campo eléctrico, su módulo del campo eléctrico. El valor del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb, carga sobre la distancia de separación elevada al cuadrado. Reemplazo. La intensidad del campo eléctrico no se conoce, incógnita. Es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, 5 micro, 5 con 10 a la menos 6, sobre la distancia de separación. Y la distancia de separación es 3 centímetros. 3 por 10 a la menos 2. Todo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual. 3 al cuadrado, 9. Con este 9 se va, queda 5. 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4, que se va con un 10 a la menos 4, queda 10 a la menos 2. Con 10 a la 9 quedaría 10 a la 7 Newton por Coulomb. O sea que la clave va a ser igual a, como está en mega, el mega es 10 a la sexta. O sea que plin, acá va a ser 10 a la sexta, pero sobraría un 10. Con el 5, 50. 50 mega newton por Coulomb. Clave letra C. Problemita número 3. Una carga eléctrica puntual genera un campo eléctrico de 810 kilonewton por Coulomb. Determine la intensidad del campo eléctrico al triple de distancia de la carga. Problema de dos casos. En el primer caso, nosotros sabemos que el campo eléctrico 810 es igual a la constante de Coulomb, valor absoluto de la carga,
sobre la distancia de separación y la distancia d elevado al cuadrado. Segundo caso. En el segundo caso, yo deseo el nuevo campo eléctrico. La constante es invariable. La carga, no me dicen nada acerca de la carga, se supone que permanece constante. Y la distancia dice que es el triple, o sea, si acá es d, acá va a ser 3d. Y esa distancia elevada al cuadrado. De donde divido miembro a miembro. Constante, carga, y quedaría 810 es al nuevo campo como extremos 9d cuadrado es a medios d cuadrado. De donde de cuadrado se va, novedades, 90, ¿no? El campo eléctrico es igual a 90. Como él estaba en kilonewton coulomb, acá también saldrá, obviamente por el principio de la homogeneidad, en kilonewton coulomb, 90. Clave letra C, C ciclero. Seguimos. Problema 4. Una carga de 8 microcoulomb genera un campo eléctrico de 2 kilonewton por coulomb. Determinar a qué distancia de la carga está dicho punto donde se genera. Pues, ¿no? Nosotros sabemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb, valor absoluto de la carga, sobre la distancia de separación elevada al cuadrado. Reemplazo. La intensidad del campo eléctrico dice que vale 2 por 10 al cubo, 2 kilos. En la constante, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga. La carga es 8 micro, 8 con 10 a la menos 6. Sobre la distancia de separación, que no se conoce, yo deseo la distancia. Mitad, 4. El d cuadrado va para arriba. 10 a la 9, se cancela con 10 a la 9. Queda 10 a la sexta. Con el 10 a la menos 6 se cancela. Y quedaría 4 y 9, 36. O sea que la distancia va a ser igual a 6 metros. Clave letra B. Problema número 5. Dice, determine la intensidad del campo eléctrico en el punto M. Ya, listo. Ahora, la intensidad del campo eléctrico que genera la carga 1, la intensidad del campo eléctrico que genera la carga 2. Cada carga genera su propio campo en este punto M. Entonces, esta carga 1 es positiva. Y como la carga es positiva, el campo eléctrico es saliente. Carga eléctrica positiva en este punto M, campo eléctrico quiere escapar de la carga. Campo eléctrico saliente. El campo eléctrico 1 es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, 4 micro por 10 a la menos 6, sobre la distancia de separación de la carga al punto, 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2. Como está en centímetro, se acompaña con 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado. Listo. 3 al cuadrado, 9, con 9, chau. 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4, con 10 a la menos 4 quedaría 10 a la menos 2, con 10 a la 9, 10 a la 7. O sea, 4 con 10 a la 7 newton por coulomb. Ahora vamos a hacer el dibujo del campo eléctrico que genera la carga 2. Esta carga 2 es negativa, y si la carga es negativa, en este punto el campo eléctrico es entrante. Quiere regresar a la carga. Ahí está. Si la carga es negativa, el campo eléctrico quiere regresar a la carga. Campo eléctrico 2. Muy bien. Carga negativa, el campo es entrante. El campo eléctrico generado por la carga 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, que es 7 micro por 10 a la menos 6, sobre la distancia de separación de la carga al punto, que es 3 centímetros. 3 por 10 a la menos 2.
Todo esto elevado al cuadrado. 3 al cuadrado 9, con 9 se va, 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 se va, 10 a la menos 2, 10 a la 7 y queda 7 con 10 a la 7. 7 con 10 a la 7 Newton por Coulomb. Se ve que ellos dos tienen la misma dirección. Acuérdate que si él es positivo, en este punto quiere escapar de la carga. Y si él es negativo, en este punto quiere regresar a la carga. Por eso que los dos tienen la misma dirección. Por lo tanto, emocionado hasta las lágrimas, decimos que el campo eléctrico resultante va a ser igual a la suma de los dos, que sería 11 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. Ahí está la solución. 11, 11, clave letra B. B de buenaza. Sí. Listo. Problema número 6. Ubícate en el problema 6. Dice, determine a qué distancia de la carga Q la intensidad del campo eléctrico es nulo. Me dicen que la intensidad del campo eléctrico es nulo. Si la intensidad del campo eléctrico es nulo, no debe haber campo. Entonces, en un punto cualquiera, por ejemplo, por acá, Virgen María, dame puntería, acá. En este punto P, el campo eléctrico va a ser nulo. Si la carga es positiva, en este punto P, el campo eléctrico va a ser saliente. Si la carga es positiva, campo eléctrico saliente. Ahí está. Carga positiva, el campo quiere escapar de la carga. Esta carga también es positiva y en este punto el campo también quiere escapar. De él escapa a la derecha y de él escapa hacia la izquierda. Campo eléctrico 2 a la izquierda, on the left. Y como dicen que es nulo, el que va a la derecha con el que va a la izquierda se va a cancelar. Y yo deseo averiguar a qué distancia de la carga Q1. Yo no conozco esta distancia X incógnita. Muy bien. Entonces, yo sé que la intensidad del campo eléctrico 1 que va a la derecha debe ser igual a la intensidad del campo eléctrico 2 que va a la izquierda. Entonces, sus valores deben ser los mismos, sus magnitudes iguales, y así se va a cancelar. Entonces, reemplazamos la intensidad del campo eléctrico 1, constante de Coulomb, carga 9 micro. Ya al otro lado también es micro, ya para qué colocarle el micro. Sobre la distancia X elevado al cuadrado, igual al otro campo, constante de Coulomb, carga 16 micro. Sobre su distancia de separación de la carga al punto. Como todo es 7 centímetros, y acá está X, lo que quedaría va a ser 7 menos X, pero todo elevado al cuadrado. ¿De dónde? Y se le puede sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9, 3, raíz cuadrada de X al cuadrado X, raíz cuadrada de 16, 4, raíz cuadrada de 7 menos X al cuadrado, 7 menos X. 21 menos 3x igual a 4x. 7x igual a 21, x vale 3. O sea que a 3, como está en centímetro, acá también en centímetro, a 3 centímetros el campo eléctrico va a ser nulo. Problemita número 7. En la 7 dice determinar la distancia, determine la intensidad, del campo eléctrico en el punto P. ¿Qué es la intensidad del campo eléctrico en el punto P? Bien. Ángulo 45, 93 centímetros, y si acá es 3 centímetros, al costado también va a ser 3 centímetros. Acá la carga es 8 y acá la carga es 6. Bueno, las cargas son positivas. Como esta carga 1 es positiva, el campo eléctrico se debe dibujar colineal a la distancia que separa a la carga del punto. Ahí está, el campo eléctrico generado por la carga 1 va a ser saliente. Se debe dibujar colineal entre la carga y el punto. Esta carga 2 también es positiva. Y si la carga 2 es positiva, en este punto el campo eléctrico va a ser saliente. Campo eléctrico 2. Ahora, estos dos campos son mutuamente perpendiculares. Y como los dos campos son mutuamente perpendiculares, se debe utilizar el super archi famosísimo
Teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, este es el campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante se calcula mediante Pitágoras de los catetos para ir a la hipotenusa. Pero primero hay que averiguar cuánto vale cada campo. A ver, por acá. El campo eléctrico 1 es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, 6 micros, 6 por 10 a la menos 6, sobre la distancia de separación. Y la distancia de la carga a este punto va a ser 3 centímetros también, porque el ángulo es 45 grados. 3 por 10 a la menos 2. Todo elevado al cuadrado, y va a ser igual a 3 cuadrado, 9 se va, queda 6 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. Ahora sacamos el campo eléctrico 2. Va a ser igual a la constante de Coulomb, que va a ser 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga, 8 micro, 8 con 10 a la menos 6 sobre su distancia, 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Plin, 8 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. Y al toque, mi sentido arácnido me advierte lo siguiente. Si él es 6, y el otro es 8, esto va a ser 3 por 2, 4 por 2, hipotenusa, 5 por 2, 10. O sea que este campo va a ser 10 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. Clave letra C, C de corazoncito. Ahí está. Problemita número 8. En la 8 dice así: determina la intensidad del campo eléctrico en el punto P, sabiendo que en el triángulo es equilátero del lado 3. Esta carga es negativa, y si la carga es negativa, el campo eléctrico es entrante. Ahí está, campo eléctrico generado por la carga 1. Esta carga 2 también es negativa, y si la carga 2 es negativa, el campo eléctrico es entrante. Ahí está, campo eléctrico generado por la carga 2. Muy bien, entonces esta carga es negativa, plin, campo entrante, carga negativa, plin, campo entrante. La intensidad del campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga 1, 3 microcoulomb. 3 por 10 a la menos 6, por el término micro, sobre su distancia. Y como es un triángulo equilátero del lado 3 centímetros, su distancia va a ser 3. 3 por 10 a la menos 2, porque como está en centímetros, se acompaña con el 10 a la menos 2. Todo elevado al cuadrado, pero, y sale 3 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. El campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante de Coulomb, que sería 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, que sería 5 microcoulomb. 5 por 10 a la menos 6, sobre la distancia, que es 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2, todo elevado al cuadrado, y esto pero sale 5 por 10 a la 7 Newton por Coulomb. Él es 3 por 10 a la 7, y el otro es 5 por 10 a la 7. Y ahora, el ángulo es 60 grados porque es un triángulo equilátero, y por propiedad de vectores paralela, cuando los vectores son mutuamente haciendo un ángulo en común, la resultante viene a ser aquel vector que une el punto de concurrencia con el extremo del paralelogramo. O sea, su resultante viene a salir acá. Este es el campo eléctrico resultante. Muy bien. Entonces, yo sé que la resultante es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más el doble producto de a por b por el coseno del ángulo teta. Reemplazo
el campo eléctrico resultante, como se conoce, va a ser igual a la raíz cuadrada de... Bueno, uno es 3 por 10 a la 7, otro es 5 por 10 a la 7. Entonces lo que yo tengo que hacer es factorizar 10 a la 7. Factorizo lo que esté en común y quedaría 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más el doble producto de 3 por 5 por el coseno de 60, que es 1/2. Muy bien. El campo resultante va a ser igual a 10 a la 7. Se va y 3 por 5, 15, 5 al cuadrado, 25, más 15, 40, más 9, 49, raíz cuadrada 7. O sea, quedaría el campo eléctrico resultante 7 por 10 a la 7 newton por coulomb. Clave letra C, C ciclero. Problemita número 9. Dice, determina la carga Q sub 2 para que la intensidad del campo eléctrico en el punto P sea vertical. La carga Q es de 36 microcoulomb. Muy bien, entonces acá la carga es 36 microcoulomb. Esta carga es positiva y si la carga es positiva, el campo eléctrico ¡plin!, es saliente. Ahí está, carga positiva, campo eléctrico saliente. Y si yo paso a la respectiva descomposición del campo, paralela, se descompone, salen dos, uno que es vertical y otro que es horizontal. Vertical, cola, cola, cabeza, cabeza hacia arriba, horizontal, cola, cola, cabeza, cabeza hacia la derecha. Muy bien. Ahora, el ángulo al toque, este ángulo es 30 grados de esta línea con la vertical. De esta línea con la vertical, este ángulo es 30 grados. Y al toque, yo me aprovecho del ángulo y formo mi triángulo. ¿Qué sería? Campo eléctrico 1 multiplicado por, al frente, seno de 30. Y el otro va a ser campo eléctrico 1 multiplicado por el coseno de 30, ¿no? Si está al frente, seno, si está al costado, coseno. Esta carga 2 es positiva o negativa. Chanfles, como dicen que el campo debe ser vertical, entonces solamente debe quedar él. No debe estar este de acá, para que sea únicamente vertical. Y para que se elimine el que está hacia la derecha, necesariamente esta carga debe ser de signo, negativo para que su campo eléctrico sea entrante. Ahí está, campo eléctrico entrante hacia la carga. Y así el que va hacia la derecha con el que va a la izquierda se van a cancelar, de donde el campo eléctrico 1 multiplicado por el seno de 30 es igual al campo eléctrico 2 multiplicado por nadie, ¿no? Solito está. Listo. Campo eléctrico 1, constante, carga 1, 36 micro. Ya sabes que va a salir en micro. Sobre la distancia, de aquí a acá, la distancia es como 2D. 2D elevado al cuadrado. Por el seno de 30. El seno de 30 es 1/2. Igual al campo 2, constante de Coulomb, carga 2, que no se conoce, Q sub 2, sobre la distancia de separación de la carga al punto. Bueno, a 30 grados se lo pone únicamente D. Sobre la distancia D elevado al cuadrado. Muy bien, chao constante, 36, y acá va a ser 4, cuarta, sería 9, 9 sobre 2, 4,5, chau de cuadrado, carga 2 es igual a 4
3,5, obviamente en microcoulomb, pero de signo negativo para que su campo sea entrante y así se puedan eliminar las horizontales y solamente quede la vertical. Menos 4,5, clave letra B.